Política es el arte del buen gobernar. ¿Y cómo queremos gobernar un país si Dios no está presente, querido? Aleluya. ¿Sabe por qué estamos como estamos? Porque parte de la culpa la tenemos nosotros. La iglesia la ha dejado a gente que no tiene a Dios en su corazón. Amén. Como dice Romanos, se han envanecido en sus propias conciencias, haciendo en lo oculto lo que a Dios no le agrada, y frente a las caras del pueblo, tratando de imitar y poner vergüenza, son unos desvergonzados en la oscuridad y luego quieren poner moral. Por eso la iglesia tiene que pararse de frente y decirle a nuestros gobernantes: si quieres gobernar, si quieres hacer las cosas para que Puerto Rico tenga un futuro de acuerdo al plan de Dios, tienes que tener la mente de Cristo. Así mismo es. Sí, Señor. Unos me acusaron de ser PNP, otros me acusaron de ser popular, otros me acusaron de ser PIP. Somos de Cristo. Aleluya. Gracias a Dios que tengo el récord. Por eso no voto hace 10 elecciones, para que la gente no diga que la palabra está comprometida. Usted tiene la mente de Cristo, querido. Tenemos que tener a Cristo como cabeza del ángulo para que las cosas caminen en norte. Hay cosas que a los hombres les parece que son correctas, pero su fin es camino de muerte. Si Cristo no es el fundamento, nos vamos a desviar. Pablo tiene algo bien consciente en su memoria y en su conciencia. Primero dice que no lo ha alcanzado ya, y en segundo dice: y el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos la mente de Cristo porque Jesús pensaba lo siguiente: yo quiero hacer y hablo lo que el Padre habla. Juan 12, del 49 al 50. Pablo dice: ustedes tienen la mente de Cristo porque hablamos de la sabiduría de Dios. Tenemos el conocimiento de Dios. Si en Él estamos completos. Jesús decía: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Pablo nos dice en el verso 7 del capítulo 2, diciendo a los hermanos que tenemos la mente de Cristo, lo siguiente. Vuelve a leer la versión Dios habla hoy. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde eternidad. Tenemos la mente de Cristo porque podemos hablar de ese misterio. Dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. De la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 3, del 3 al 6, por favor. Capítulo 3, del 3 al 6. Mire lo que dice: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Emiliano, búscate el capítulo 1 y el verso 8 y 9. Capítulo 1 de Efesios. El misterio es que Dios ha dado la gracia y su amor para todas y para todos. Para todas y para todos. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es ese misterio? Cristo es para todos. Cristo es para todos y para todos. Usted tiene la mente de Cristo porque usted puede ver en el deambulante. Le podemos declarar a aquellos que dicen que la iglesia es homofóbica, que eso es falso. La iglesia no es homofóbica. Habrán algunas y algunos predicadores que así lo han expresado. La iglesia tiene las puertas abiertas para todas y para todos. Siempre la ha tenido abierta. La iglesia declara el evangelio de salvación. Y si en el evangelio de salvación esa verdad choca con estilos de vida contrario a la gente que está en la iglesia, la gente tiene dos opciones: o recibe la verdad o la rechaza. Pero la iglesia nunca le ha cerrado las puertas a nadie. Porque Cristo en su revelación, Cristo en lo que quería hacer, siempre estaba pensando en la humanidad. Estaba pensando en abrir las puertas a todas y a todos. Esa es la real tolerancia. La tolerancia que parte de Cristo, la tolerancia que parte de la verdad, que no se vende ni se cambia, pero que en primer lugar se demuestra con amor y misericordia. La iglesia del Señor tiene la mente de Cristo. ¿Cómo respondemos? Repito la palabra: a los avatares de la vida, a los callejones de la vida. ¿Cómo respondemos con eso? Cristo fundamento, y en segundo lugar, una apertura de corazón, una apertura de mente. Aquí hay cabida para todas y para todos. El apóstol Pedro tiene que declarar en su mensaje, cuando ve que los gentiles son llenos del poder de Dios, porque para nosotros y para todos es la promesa del Espíritu Santo de Dios. Es que nosotros tenemos que pensar en esa apertura, porque el apóstol dice: nosotros ahora somos coherederos, coparticipantes de esas gracias divinas. Antes no. Hay una tendencia, lo que dirían en el Spanglish, en el lenguaje de las comunicaciones cibernéticas. Hay un trend, hay una tendencia. ¿Cuál es el trend para comunicar hoy? ¿De qué es lo que están hablando? Y hay una tendencia a la intolerancia, solapadamente. El posmodernismo, en su enredo mental y filosófico, ha querido abrir las puertas a media humanidad y no sabe que se han enredado, como decían allá donde yo me criaba, en las patas de los caballos. Y cuando quieren ir para adelante van para el lado. Cuando quieren hablar de progreso van en retroceso. Y cuando quieren abrir las puertas del corazón, lo que sale por ahí no es amor, misericordia. Lo que sale por ahí es clasismo. Lo que sale por ahí es individualismo. Lo que sale por ahí es la falta real de tolerancia al que opina distinto. Porque opinar distinto ahora no es que tú tienes un pensamiento y yo el mío. Es que el mío es superior al tuyo y por lo tanto, si tú dices algo contrario al mío, eso no es tolerancia. ¿Ves que se enredan? Tener la mente de Cristo es tener esa apertura en el nombre del Señor. Filtrado todo por Jesucristo, pero con amor y misericordia. Amén. Con ternura. Poder expresarle a aquellos y aquellas que abiertamente te rechazarán, que abiertamente estarán en contra de tu estilo de vida, porque amas, porque pones a Cristo en primer lugar, porque siempre hay un cántico nuevo en tu vida. Aquellos que te rechazan, aquellos que posiblemente hablan a escondida tuya, pero ya lo sabes, ahora tú abres el corazón en esa apertura, en ese conocer, en esa mente de Cristo, y en vez de maldecir, bendices. En vez de hacer el mal, haces el bien. Aleluya. Porque tenemos la mente de Cristo. Amén, gloria a Dios. La mente de Cristo es tener el Espíritu de Dios
no el del mundo. Jesús había dicho claramente en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado Dios a dar nuevas a los oprimidos. Ahí está. A los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los ciegos y cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el otro verso, para terminarlo. Y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Los que piensan como Cristo piensan lo que Él dijo y piensan así. Porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Hay una conciencia extraordinaria de aquellos y aquellas que tienen la mente de Cristo, de que andan con el Espíritu. El Espíritu no se queda en el culto nada más, ni tampoco se queda allá en el estudio bíblico. El Espíritu Santo camina para todos lados. Sí, Señor. Contigo, está contigo. Por eso Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios te da la capacidad para tener discernimiento y conocimiento. Discernimiento no es otra cosa que la madurez espiritual. En en Primera de Corintios, capítulo 14 y verso 20. Primera de Corintios, capítulo 14 y verso 20, dice lo siguiente, Pablo, con relación a lo que es el discernimiento y madurez. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El Espíritu de Dios en nosotros nos da la capacidad para poner las cosas en su contexto. Por ahí hay gente que dice que tienes que tener tanta malicia para poder hacer las cosas porque la gente está mal. La Biblia no te invita a ti a eso. La Biblia te invita a ti a pensar como Cristo, a aprender a discernir. La malicia no es otra cosa que tú partir de una premisa equivocada. ¿Qué es la malicia? Partir de que mi hermano y mi hermana tienen algo contra mí. En el lenguaje de los muchachos es una perse. Tiene una perse. Y la gente anda con una perse por ahí. Y antes de juzgar, antes de interactuar, ya hay un prejuicio. Los que tienen la manera de pensar como Cristo, los que tienen la mente de Cristo, nos acercamos a nuestros semejantes, entendiendo como Cristo piensa. Entendiendo que sí, hay gente que tiene malos cascos. Hay gente que tiene la conciencia atravesada. Hay gente que siempre anda con una agenda doble. Claro que la hay. No estamos negando esa realidad. Lo que estamos hablando es de usted cómo va a contestar, de usted cómo va a hacer el acercamiento ante eso. Los que tienen la mente de Cristo aprendemos a discernir. Hebreos 5:14 nos dice lo siguiente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo se alcanza eso? Leyendo las Escrituras. Las Escrituras es el filtro, la palabra de Dios, el corazón de cómo nosotros hacemos las cosas para Dios. Y aprendemos a discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es eso? Poder entender que algunas cosas darán fruto, algunas cosas tienen su origen en el fruto del Espíritu y otras cosas no. Y entonces los que tienen la mente de Cristo maduran porque tienen esa actitud que les he mencionado antes. El apóstol Pablo dice en el verso 12 del capítulo que leíamos, en la versión Dios habla hoy, dice así: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos madurez y discernimiento, podemos entonces ser sin malicia, podemos alcanzar la capacidad para discernir entre el bien y el mal, y por ende, como dice Filipenses 3:8, el conocimiento de Dios estará en nosotros. Y dice así la Escritura en Filipenses 3:8:
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. El conocimiento de Dios nos da la capacidad para priorizar, nos da la capacidad para ser hallados en Él y nos da la capacidad, como dice el verso 9, por favor, para aprender y participar de sus sufrimientos. Repito, el tener la mente de Cristo, que no es otra cosa que el Espíritu de Dios y no el Espíritu del mundo, nos da la capacidad para priorizar porque hay conocimiento. Es decir, ¿qué es primero en nuestra vida? ¿Qué es lo principal en tu vida? En tu estilo de vida, en tu agenda de vida, ¿cómo está organizada esa agenda? ¿Qué es primero? ¿Cómo vas a contestar al problema? ¿Con las prioridades que tiene el mundo o las prioridades que tienen los que tienen la mente de Cristo? Pablo dice, todo lo tengo por basura, por alcanzar a Jesucristo. Él tiene una prioridad básica. Ser hallado en Él no es otra cosa que cuando la gente mire, lo que pueda mirar es a Cristo ahí en tu corazón, en tu vida. Ahora es que entiendo por qué tú piensas así. Ahora entiendo por qué me dijiste que no a esto o lo otro. Ahora entiendo por qué hiciste X o Y decisión y la tomaste y te fuiste por esa avenida. Ahora entiendo por qué la tendencia, el trend que hay por ahí tú no lo sigues. Es que tú quieres ser hallado en Él, hallado en Cristo. No hallado en X o Y filosofía. No hallado en X o Y modelo socioeconómico, político, sino ser hallado en Cristo. Porque yo quiero conocerle, dice el verso 9, y participar de sus sufrimientos. Que muchos amenes, aleluya. A nadie le gusta sufrir. No, a mí no. A mí tampoco. Yo no estoy predicando un evangelio nuevo. Lo que pasa es que cuando la iglesia al principio, en los siglos primeros, veía que la cosa no le iba bien y en momentos dados había más lágrimas que sonrisas y chistes, la gente decía, si esto lo hago y me pasa porque estoy viviendo y haciendo las cosas bien y parece que no me va bien sino de mal en peor y entiendo que hago la voluntad de Dios, eso lo que quiere decir es que yo estoy participando de los sufrimientos de Cristo. Me gozo en eso. Ahora no. No me vaya a malinterpretar por lo que voy a decir ahora. Si me malinterpreta, como dice Gerardo de Ávila, esos problemas suyos. Cuando usted ve gente que llama cuanto programa hay, siga llamando a este, vale, la grabación, ¿verdad? Y usted oye los mismos nombres buscando oración y pidiendo oración y pidiendo oración y pidiendo oración. Yo no estoy diciendo que no busquemos el bienestar, no me vaya a malinterpretar. Pero cuando no acabamos de entender lo que Pablo dice en su epístola, que él dice, oye, yo he declamado al Señor como 1000 veces para que me sane. Finalmente he visto como que no me sana. Y escuché una voz que me decía, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén, gloria a Dios. Eso es aprender a padecer los padecimientos de Cristo. No es que usted va a ir a la cruz a ser crucificado. No es eso. Es que donde estamos y como caminamos hay momentos duros y difíciles. Y van a haber momentos donde van a haber más lágrimas que sonrisas. Y cuidado con el evangelio ese mágico, con el evangelio ese truquero, que le dice, ay, porque vas a pasar muchas lágrimas, porque después viene la bendición. Ten cuidado que no venga ninguna bendición, nada. Ten cuidado si lo que Dios quiere es que sigas caminándolo, mirándolo a Él, aunque hayan lágrimas, aunque hayan sufrimientos y dolores en la vida. Cuidado con el evangelio truquero.
que dice que después de las pruebas viene bendición. Cuidado con eso. Puede ser que la misma bendición sea la prueba que estás viviendo, pero no la estás mirando, porque estás mirando las cosas como miran aquellos que no tienen la mente de Cristo. Santo. Queremos que Dios nos dé. Ay, qué bueno cuando Dios nos da. Y cuando las cosas están malas, ¿qué vamos a hacer? Hoy no voy a cantar mucho. Saca todas las mandolinas que sonaban bien, la percusión de Michael, que estaba espectacular, y deja solamente a la mandolina de Cookie nada más, porque tú no me has dado lo que yo quiero. Los que tienen la mente de Cristo tienen el Espíritu de Dios y no del mundo. El mundo piensa así. Si tú no me das, no hay nada. Hay cristianos que piensan todavía: el amor y el interés se fueron al campo un día. Todavía hay cristianos pensando eso. Y más pudo el interés que el amor que le tenía. Y lo aplican a la relación con Dios. Y les pasa como a Josué, como a Marcos Andrés, mi nene chiquito. Se ha hecho un guabucho como así de grande. ¿Sabe por qué? Porque él jugando se puso un libro así. Pero no era un libro, era un papel. Y le ha dado un filo de la casa. Aquello sonó por toda la casa. Hay cristianos así. Se ponen un papel. Quiere que Dios los dirija, ¿verdad? Pero ellos no viven para Dios. No acaban de entender que tienen el Espíritu Santo. Siguen caminando oscuras y se meten con el primer guatapanazo que viene en la vida. Y después dicen: bendito Dios no me curó. Bendito Dios no me guió. Bendito Dios no me sana. Bendito Dios no me ayuda. Óigame, usted tiene la mente de Cristo. Vamos a mirar esto con respeto. Vamos a mirar esto de la vida cristiana con seriedad. Vamos a entender que tenemos al Espíritu de Dios, que no es el del mundo, que esto no es un truco, esto no es un cambio, esto no es un canjeo. Tú me das y yo te doy. Yo tengo interés allá, tú sabes que yo doy los diezmos y la ofrendita, tú sabes. Así que esto no es eso, querido. Esto es aprender en primer lugar, y con esto termino, que Cristo es el fundamento. Amén. Cristo es el fundamento de su vida. Amén. Esto es importante entender, que usted no está hablando misterios ni tonterías. Usted no está hablando lo que la gente habla. Usted tiene el amor, la misericordia, la compasión de Dios. Una apertura espectacular. Porque entiende que Cristo es para todos. Si Cristo llegó a ti, si Cristo hizo cambios contigo, ahora lo compartimos con todo el mundo. Eso es tener la mente de Cristo. Y finalmente, repito, la mente de Cristo es tener el Espíritu de Dios. Aprendemos a priorizar. Aprendemos a sufrir con Cristo. Y aprendemos a ser hallados en Él. Vosotros, Iglesia Evangélica, Ministerio Sanador, tenemos la mente de Cristo. Hermanos y hermanas que nos escuchan por la radio, si tú has confesado a Jesucristo, tú tienes la mente de Cristo. Aquellos que están con nosotros a través del internet, si tú vives para el Señor, tienes la mente de Cristo. Ponte en pie, por favor. Gracias, Señor. Los que tienen la mente de Cristo no venden su primogenitura por 3 granos, por una cosita barata. El escritor de Hebreos dice: ¿cómo nosotros vamos a dejar esto tan liviano si tenemos una salvación tan grande? Lo que usted tiene, querido, es maravilloso. El conocimiento y las riquezas espirituales que Dios les ha dado, no hay dinero en la tierra que le pueda comprar. Ya fue comprada por usted a precio de sangre. Ahora lo que tenemos que hacer es vivirla, ponerla en acción, gozarnos. Qué paradoja más extraordinaria cuando el apóstol dice gozarnos en las tribulaciones. Es que este hombre tenía la mente de Cristo. Si aprendemos a tener la mente de Cristo, hermanos y hermanas,
veremos la vida distinta. Tomaremos acciones distintas. Decisiones totalmente distintas a como las está llevando el mundo. Cierre sus ojos. Señor, por tu palabra hemos confesado que tenemos tu mente. Por tu palabra en esta mañana hemos visto lo que tú deseas para nosotros. Hemos visto lo que tú alcanzaste en la cruz del Calvario. Y tu palabra como espejo extraordinario nos permite mirarnos. Nos permite, Señor, que en esta mañana podamos mirar lo que hay en el corazón, en la mente. ¿Cuáles han sido las bases para tomar decisiones? Para poner a funcionar nuestros conocimientos y nuestra mente de X o de Y manera. Pero queremos decirte, Señor, independientemente de lo que muchas veces nosotros hacemos, que te hemos negado con nuestra forma de pensar y de actuar y actitudes, por favor, en esta hora, si en algo te hemos ofendido, perdónanos. Queremos reafirmar ese tesoro maravilloso que tú has puesto en vanos, en vasijas de barro, pero que es maravilloso. El conocimiento de tu amor, el conocimiento de Jesucristo. Gracias. Gracias porque afirmamos una vez más que tenemos tu mente, que viviremos como tales, como personas que tienen tu mente. Actuaremos así, en el nombre de Jesús. Nos habían